Bueno, vamos a hablar de carcinomatosis pleural, ¿sí? Que básicamente es uno de los... Que sí está compartiendo la presentación. No sé, a ver si... Mostrar la operación de visualización. Cambiar ruta moral. Ahí está. Esa, perfecto. Ahora Bueno, los objetivos son evaluar las distintas estrategias diagnósticas y terapéuticas, ver qué rol ocupan hoy los procedimientos mínimamente invasivos y hablar de lo que son los tratamientos oncoespecíficos de las carcinomatosis pleurales, ¿sí? Como ustedes, supongo que sí que lo conocen, como el HIPEC o el PPAC, ¿sí? Procedimientos que se hacen en las carcinomatosis peritoneales, lo mismo se puede trasladar a las carcinomatosis pleurales. Y vamos a ver un poquito de eso, que me parece que es lo más interesante de todo esto. Bueno, la pleura parietal y la visceral es asiento de múltiples lesiones malignas, ¿sí? Tanto primarias como secundarias. Lo más frecuente es que cuando tenemos implantes o tenemos carcinomatosis pleural, sea secundario. Más del 80% son por patología secundaria. Y la patología primaria pleural ya la conocemos, es el mesotelioma pleural maligno, que no vamos a hablar acá de esto porque tiene un tratamiento específico, con un pronóstico específico. Si bien la forma de presentación, la forma de hacer diagnóstico y el manejo inicial del mesotelioma es muy similar a las otras carcinomatosis secundarias, pero el objetivo es llevar al paciente a una condición clínica que nos permita hacer un tratamiento específico de esto. Otro día, si quieren, hablamos del mesotelioma, que es otro tema interesante, por lo menos para mí. Las lesiones secundarias presentan mal pronóstico, obviamente, al momento del diagnóstico. Se considera que un paciente que tiene carcinomatosis pleural de una patología extratorácica o intratorácica tiene una sobrevida que no va más allá de los 6 meses. ¿Sí? Y todos tienen un denominador común al momento de hacer el diagnóstico, es que todos se presentan con derrame pleural. ¿Sí? La patología oncológica de la pleura secundaria lo que genera es un bloqueo linfático, entonces aumenta o disminuye, o mejor decirlo así, la disminución de la reabsorción del líquido normal que se genera en el espacio pleural. Entonces los pacientes todos se presentan con disneas asociadas al derrame pleural. Ahí se sumó Seba. Y hay un concepto que es importante, que tenemos que conocer, que es el concepto de derrame pleural paramaligno. No todo derrame pleural asociado a un paciente oncológico tiene que ser necesariamente maligno. Hay situaciones oncológicas, como por ejemplo los cánceres de pulmones que tienen compromiso atelectásico, ¿sí? Que generan una cavidad y esa cavidad se llena de líquido, y no necesariamente ese derrame tiene que ser maligno, ¿sí? Y es importante diferenciarlos porque cambia el pronóstico del paciente y el tratamiento de ese paciente. ¿De acuerdo? Con respecto al asiento de cuáles son básicamente cualquier patología oncológica intratorácica y extratorácica puede generar una carcinomatosis pleural, pero los más frecuentes son cáncer de mama cáncer de pulmón en orden de frecuencia, cáncer de mama, ovario, riñón, estómago y linfomas, ¿sí? Pero básicamente cualquier patología oncológica puede tener asiento de carcinomatosis o asiento de secundarismo en el espacio pleural. Sí, antes una paciente con cáncer de mama, por ejemplo, que presenta un derrame pleural, siempre tenemos que estudiar ese líquido para ver si es la típica. Exactamente. Una paciente con cáncer de mama y derrame pleural homolateral o contralateral a la lesión de mama, lo primero que hay que descartar es una carcinomatosis pleural porque es una carcinomatosis, es una metástasis frecuente del cáncer de mama. Lo mismo que el riñón y lo mismo que el pulmón. ¿Sí? Y el linfoma, lo mismo. El ovario también. Sí. ¿Estamos hasta acá? ¿Entendieron? Y el concepto de derrame paramaligno es importante también entenderlo, ¿sí? Bueno, en cuanto a la aproximación diagnóstica, esto es lo que todos conocemos, ¿sí? El paciente se presenta como un derrame pleural, entonces nosotros tenemos que primero filiar ese derrame pleural. Obviamente, lo que nos jerarquiza es que el paciente con este derrame pleural está en un contexto de un antecedente o una patología oncológica activa. Entonces eso nos hace jerarquizar que ese derrame probablemente esté en relación a la patología oncológica y no a una tuberculosis. Pero
pero puede pasar eso. Entonces, lo primero que nos enfocamos es en el diagnóstico de todo derrame pleural. ¿Cómo evaluamos los derrames pleurales? Primero lo evaluamos con imágenes, ¿sí? Después con un análisis de ese líquido, y después tratando de obtener una biopsia de esa pleura, ¿sí? Esto que pongo acá, nada, esto siempre me gusta ponerlo cuando hablamos de derrame pleural, porque todos hablamos de los criterios de Light, pero todos hablamos de los criterios de Light porque alguien nos contó que hubo un tipo que se llamaba Light, que definió criterios para que nosotros sepamos qué es un exudado y qué es un trasudado, porque son dos situaciones distintas en un derrame pleural. Y este es el trabajo original de Light, es como para decir, bueno, Light existe, ¿sí? Que no es que yo lo inventé o nadie lo inventó. Light que propuso fue dividir a los derrames pleurales en exudados y trasudados. Entonces, los trasudados, así a grosso modo, sabemos que son patologías extrapleurales donde la pleura no está enferma y nosotros como cirujanos no tenemos que tomar ninguna conducta con eso, ¿sí? Pero los exudados sí nos hablan de una patología pleural, tanto benigna o maligna, donde nosotros sí tenemos que tomar alguna conducta para definir el diagnóstico y el eventual tratamiento de ese derrame. Ese es el gran concepto de dividir entre trasudado y exudado, ¿sí? Y todo lo que vamos a hablar, parte de la bibliografía que yo uso siempre, unas son las normativas sobre el diagnóstico y el tratamiento de derrame pleural de la CEPAR, la Sociedad Española de Medicina Respiratoria, que se actualiza. Esta es la última actualización del 2014, la verdad que no sé si es una actualización nueva, y donde pauta muy bien cómo manejar los distintos exudados pleurales. ¿De acuerdo? Entonces, la aproximación diagnóstica es un paciente con antecedentes oncológicos que presenta un derrame pleural, ¿sí? Puede presentar o no dolor. Cuando los pacientes presentan dolor, uno tiene la sospecha de que eso puede ser más un tumor primario, un mesotelioma, que una patología secundaria, pero básicamente el cuadro clínico es ese. Sí, generalmente nos orienta más a una patología primaria del mediastino que secundaria. Es una característica del mesotelioma, la generar dolor. Las imágenes, obviamente, lo que nos van a permitir es orientarnos o confirmar esa sospecha diagnóstica y nos van a permitir definir cómo seguimos con ese paciente. Todo paciente con derrame pleural, ya lo sabemos, se merece una toracocentesis, ¿sí? Para definir si es un trasudado o un exudado, y si es un exudado, cómo seguir adelante. Y vamos a hacer hincapié en las toracocentesis de los exudados pleurales malignos, que es algo muy importante, o por lo menos para mí es importante, porque a veces nos complica la forma de seguir adelante con el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes y tomamos conductas que por ahí nos complican las cosas. Los exudados malignos, ¿sí? Cuando uno hace el físico-químico y uno busca el pH, la glucosa y la LDH, generalmente se presentan glucosas bajas, pH bajos y LDH muy altas. Y esto no quiere decir que sea un exudado complicado, ¿de acuerdo? Esto nos habla de la actividad de la enfermedad oncológica en la pleura y hasta lo podemos tomar como un factor pronóstico. A mayor LDH, a menor glucosa y a menor pH, peor pronóstico de sobrevida a ese paciente, peor pronóstico con el sellado pleural, ¿sí? Generalmente esos pacientes tienen, tienen recidiva o no sellan como nosotros queremos que selle, y aparte hay algunos trabajos, y la normativa lo dice, cuanto más bajo es el pH, más bajas las glucosas, más rédito tenemos en cuanto a la citología del líquido, ¿sí? Porque habla de una mayor actividad, Y esto no quiere decir que el paciente esté infectado. Muchas veces nos pasan que vienen los clínicos con un derrame neoplásico diciéndonos que nada, está infectado. No, no está infectado. Obviamente puede estar infectado, sí, pero si el líquido es un líquido claro, hemorrágico, con estos criterios, probablemente lo que tengamos es una gran carcinomatosis o una gran actividad oncológica en el espacio pleural, y no tenemos que salir corriendo a poner un tubo o drenar eso. ¿Se entiende el concepto ese? Sí. Nosotros lo tenemos que entender, los clínicos les cuesta muchísimo. Pero es muy importante, porque a veces terminamos drenando un espacio pleural que no está infectado, sino que tiene mucha actividad oncológica y nos complica después las formas de seguir tratando a estos pacientes, ¿sí? Por varias cosas que vamos a ver después. Obviamente la toracocentesis también nos permite mandar líquido, como dijimos, para citología, y la citología depende mucho de qué tipo de tumor es, de la descamación de células, del citólogo, para poder llegar a tener un diagnóstico. No es el mejor método, de hecho, hay muchas guías que proponen ante la primera toracocentesis con citología negativa, buscar otra citología, pero ya pasar a un procedimiento un poco más invasivo para tener diagnóstico. ¿De acuerdo?
Las otras formas que tenemos de tener diagnóstico ya confirmado que es un exudado y con alta sospecha de malignidad son las punciones biopsias, ¿sí? Que generalmente se hacen con agujas cerradas. Estas agujas se llaman Copy o Abrams, no sé si alguna vez ustedes las vieron. Las agujas de Copy y las de Abrams nos permiten hacer la toracocentesis, obtener líquido, pero aparte, por una maniobra de desgarro, obtener material para histología, ¿sí? El rédito también es muy variable y todo depende del monto de enfermedad que tenga la pleura. Ahora vamos a ver unos videos para que entiendan esto, porque si yo puse una zona donde no hay carcinomatosis, iba a ser normal, y eso no quiere decir que el paciente no tenga un derrame pleural maligno. Y la biopsia la hacemos a ciega. El rédito de estas punciones aumenta si nosotros hacemos la punción guiada por ecografía, básicamente, o tomografía. Cuando nosotros vemos engrosamientos pleurales más marcados, áreas de nodularidades, ¿sí? Esto nos permite guiar estas funciones, esas zonas donde podemos aumentar el rédito diagnóstico, ¿sí? Y el gold standard, si el paciente está en condiciones hoy, son las biopsias quirúrgicas por videotoracoscopía. Las biopsias quirúrgicas por toracoscopía nos permiten, si el paciente obviamente está en condiciones de tolerar un procedimiento quirúrgico que requiera anestesia general. Nos permite obviamente drenar el derrame, tener una pleuroscopía completa y poder dirigir la biopsia hacia lesiones que nosotros estamos viendo. Y de esta manera el rédito de diagnóstico es mayor al 95%. ¿Sí? Y aparte de esto, nos permite evaluar la expansibilidad pulmonar, que eso es un factor para poder decidir si sellamos o no sellamos un paciente. Es un criterio, o sea, es un criterio de exclusión. Paciente que no expande el pulmón, paciente que no se puede sellar. Lo podemos evaluar intraoperatorio y nosotros podemos, si las condiciones están dadas, sellar en el mismo momento al paciente. O sea que tenemos diagnóstico y tratamiento en el mismo momento. Eso es lo ideal, ¿sí? Obviamente todo esto lo ajustamos en base a cada paciente, es lo que estábamos hablando antes. Hay pacientes que están en muy buenas condiciones, tienen un buen índice, un buen performance status, con un ECO 1 o 2, en condiciones clínicas o en lo que se llama fit para tolerar un procedimiento quirúrgico, y obviamente ese paciente le vamos a proponer una toracoscopía. Son pacientes que por ahí van a tener más de 6 meses de sobrevida, son pacientes que uno los puede sellar para que sigan un tratamiento oncológico, pero también tenemos pacientes que tienen muy mal performance status, con mucha morbilidad asociada, donde sabemos que la toracoscopía no nos va a ir bien, entonces tenemos que apuntar a tener diagnóstico o tratarlos con procedimientos menos agresivos que una toracoscopía. ¿Se entiende ese concepto? Esto es muy a la... No es que podemos hacerle toracoscopía a todos, no, hay que tener mucho criterio, pero si yo puedo hacer la toracoscopía, es de elección en estos pacientes, ¿sí? De hecho, es de elección en todos los exudados pleurales sin diagnóstico, ¿sí? Y algo que quiero que les quede como concepto. Exudado pleural, en cualquier paciente, no se le pone tubo. Hay una conducta muy común que es, el paciente llega a la guardia con un derrame importante, que se punza y es un exudado, llaman al cirujano para ponerle un tubo y drenarlo. No, está mal. Porque yo estoy drenando un exudado no filiado, entonces puedo complicar el accionar posterior. Lo mismo que hace un tubo se puede hacer con una aguja. Y uno puede drenar tranquilamente 1.500 mililitros, 2.000 mililitros, sin mayores problemas, mejorar sintomáticamente al paciente, mandar las muestras a estudiar y después ver cómo seguimos con el estudio y el diagnóstico y el tratamiento de ese paciente. ¿Sí? Es un concepto muy importante. A todos nos pasó estar en la guardia y que venga el clínico corriendo con una placa velada a ponerle un tubo. Y algunos alguna vez compramos y le pusimos un tubo. Pero después uno entiende... En la época de COVID, inicio de COVID, no lo dejaron en ningún laboratorio. No, bueno, a mí me pasó y a todos nos pasó. Pero no es lo más correcto. Por eso. No es lo más correcto. ¿De acuerdo? Lo que hace un tubo lo puede hacer una aguja correctamente, ¿sí? Hasta 1.500 mililitros, todas las guías dicen que uno puede drenar sin mayores problemas, más de 1.500 mililitros aparecen los edemas post-expansión y demás, que bueno, son raros, pero están descritos, pero uno puede mejorar claramente con una toracocentesis al paciente y dejarlo internado o proseguir con los estudios correctamente para después definir si le ponemos un drenaje, toracoscopía, no hacemos nada. A los fines prácticos cortamos los 1.500. A los fines prácticos cortamos los 1.500. ¿Sí? O cortamos cuando el paciente empieza a toser y tiene dolor. En realidad ese sería, porque a veces vos drenás 3.000 y el paciente va bárbaro, y drenaste 300 y el paciente está sintomático. En realidad es eso. Pero hasta 1.500 las guías dicen que es correcto drenar. Le sacás eso es por, en grandes derrames es porque el mediastino vuelve al centro y el pulmón se empieza a expandir. Por eso los síntomas. Entonces uno debería cortar para evitar este edema post-expansión. ¿Se entendió hasta acá el concepto
claro de esto? Bueno, estas son algunas imágenes, ¿sí? De lo que es la evaluación tomográfica de derrames pleurales en distintos pacientes oncológicos, ¿sí? Obviamente, esta lesión con derrame y esa lesión parietal uno la puede punzar, ¿sí? Guiado por ecografía y tomografía, claramente ahí vamos a tener diagnóstico, ¿sí? Y lo otro es cómo nos permite el PET en ciertos derrames malignos, ¿sí? Que básicamente el PET se usa, obviamente, para estadificar una enfermedad oncológica, pero los derrames pleurales malignos tienen indicación en el mesotelioma, porque es parte de la estadificación y del control evolutivo del tratamiento. Hoy por hoy, en ciertos mesoteliomas se habla del tratamiento trimodal, donde el paciente se lo estadifica con PET, se lo pone en un protocolo de quimio-radioterapia, se lo restadifica nuevamente con PET, y si la enfermedad mejoró la restadificación, se les propone cirugías, ¿sí? Que básicamente es la pleuroneumonectomía, o a veces se proponen decorticaciones con quimio hipertérmica, que ahora después lo vamos a ver, para los tumores secundarios. Pero básicamente el PET sirve en los derrames neoplásicos para la evaluación del mesotelioma. ¿De acuerdo? Abordaje terapéutico. Bueno, ya planteamos nuestro paciente con antecedentes oncológicos y derrame pleural, confirmamos por citología, por ejemplo, que es positivo, entonces tenemos que plantear cuál es la mejor opción terapéutica en estos pacientes. Y tenemos muchas opciones, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que elegir es cuál es la mejor opción para cada paciente y ver cada circunstancia en particular. Los derrames pleurales oncológicos tienen una característica, ¿cuál es? La recidiva. Yo los punzo, le saco 2 litros y el paciente vuelve a juntar y se vuelve a poner sintomático, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos ofrecerle como cirujanos es paliativo, es mejorar la reproducibilidad de ese derrame y hacer algún tratamiento para evitar que vuelva, ¿sí? Para que el paciente después siga tratamiento oncológico o no, ¿sí? Salvo en lo que hablamos acá en HITOC y PITAC, que son algunos procedimientos, ¿sí? Que intentan, entre comillas, la curación de los pacientes o paliar los síntomas de otra manera y aumentar sobrevidas libres de enfermedades y sobrevidas libres de recaída en ciertos pacientes, que ahora después lo vamos a ver. Y las opciones terapéuticas que tenemos empiezan desde la toracocentesis, ¿sí? Hay pacientes que lamentablemente no le podemos ofrecer más que toracocentesis a repetición hasta que el paciente ovite. Hay pacientes donde uno le puede proponer lo que se llaman IPC. El IPC son los catéteres pleurales permanentes, Inwell Pleural Catheters, que en Argentina no está muy desarrollado y hasta lo que yo sabía tampoco hay en el medio la posibilidad de conseguirlos. De hecho, en algunos pacientes se puede hacer IPC caseros. Y ahí después le vamos a contar la experiencia que tenemos nosotros, que no es buena. Otras opciones son los SHUNT. Una vía central o por ahí un catéter más grueso, pero no infectan, no drenan, vuelven a reproducir, se tapan. Esto es un tema, ahora lo vamos a desarrollar bien. Los shunt pleuroperitoneales es otra forma, ¿sí? De hacer que drene hacia la cavidad abdominal, ¿sí? Pero bueno, requiere un procedimiento más complejo, no acreditan todos los pacientes, ¿sí? Y los procedimientos terapéuticos más conocidos son, obviamente, el drenaje pleural y pleurodesis, PATS y pleurodesis, y después vamos a hablar del HITOC y el PITAC como unas nuevas opciones terapéuticas, aunque no son nuevas, porque vienen escritos desde el año 78, pero bueno, vemos qué rol tiene dentro de lo que son las carcinomatosis pleurales. Sabemos que las carcinomatosis peritoneales tienen un rol importante en ciertas patologías oncológicas abdominales, y bueno, vamos a ver cómo se traslada eso a la pleura y qué podemos ofrecer a los pacientes. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta acá? ¿Hago una pregunta? Sí. ¿Quién es? Vero Leyenda. De patología maligna, ¿no? De un derrame maligno, ¿el shunt pleuroperitoneal está indicado? Es una de las opciones terapéuticas. Yo personalmente no tengo experiencia, no sé si Seba tiene experiencia. Yo no tengo experiencia, pero está descrito como una de las opciones terapéuticas, no en todos los pacientes. Ahora vamos a ver en qué pacientes uno podría indicar un shunt. No, más que nada porque es maligno y por ahí el peritoneo no está afectado. No estaría. Vos acordate que estos pacientes son pacientes que ya son paliativos, son pacientes terminales. Un paciente con una carcinomatosis pleural tiene una sobrevida no más de 6 meses. Entonces, no modificaría su evolutividad. Lo que estás tratando es de paliar el síntoma de la disnea, ¿sí? Por este derrame que reproduce. Ah, ok. Sí, un catéter.
Un catéter que va de la pleura hacia el peritoneo, tunelizado, sí, pero etapas, bueno, son como las derivaciones ventrículo-peritoneales. Pero no va a través del diafragma, va por afuera. Van por afuera, por afuera. Bien. Bueno, vamos a hablar del gold standard, ¿sí? Pensemos que tenemos al paciente óptimo, y nuestro paciente óptimo es aquel paciente que lo podemos llevar a cirugía y proponerle una toracoscopía. Nosotros acá ya hicimos con todos ustedes procedimientos toracoscópicos, hoy los hacemos por unipuerto, por una incisión de 4 centímetros, que nos permite biopsiar, drenar y sellar al paciente en el mismo momento. ¿De acuerdo? Bueno, Fabi, Agus, la gran mayoría de los chicos lo vieron y lo hicimos acá, ¿sí? Obviamente ese es el gold standard, es lo mejor que uno le puede proponer al paciente, ¿sí? Pero el paciente tiene que tener ciertas condiciones clínicas para poder tolerar el procedimiento, ¿sí? Y como dijimos antes, lo que nos permite esto es asegurarnos diagnóstico y asegurarnos que la expansión pulmonar es adecuada para poder proponerles una pleurodesis química al paciente, ¿sí? Esto lo puse para ejemplificar un poco lo que hablamos la otra vez con Facu, de que uno habla de carcinomatosis y piensa que toda la pleura reventada. No, hay distintas formas de presentación de carcinomatosis. Una carcinomatosis con una presentación tipo más miliar, ¿sí? Una carcinomatosis que es más fibrosa, eso corresponde a un mesotelioma, ¿sí? Que a veces es más difícil de hacer el diagnóstico intraoperatorio. La otra es un nódulo aislado, y hacemos la pleuroscopía en ese paciente, el resto de la pleura parecía normal, y esto también va en la explicación de por qué el rédito de la punción a veces es bajo, porque si yo tengo una carcinomatosis difusa como la de arriba a la izquierda, bárbaro, donde entre saco, pero si yo tengo pequeños nódulos dispersos con áreas de pleura sana, a veces no voy a tener diagnóstico, ¿sí? Esto es lo que hablábamos, estas imágenes son para representar lo que hablábamos el otro día. Dijiste que había algunas que eran características del primario. Allá están. ¿Ven? Y estos son macros nódulos carcinomatosos pleurales, y esto hago referencia a Seba, que siempre dice lo mismo y tiene razón. Cuando uno está haciendo un derrame pleural maligno, y lo más probable que se encuentre son esos macronódulos, sí, que son muy sangrantes. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado en cuanto al abordaje, porque si uno entra por ahí arriba, va a sangrar mucho, y cuando uno hace la biopsia, también tiene que tener ciertos recaudos, porque son lesiones extremadamente sangrantes, ¿sí? Todo esto ejemplifica lo que nosotros podemos ver cuando ponemos la cámara en el contexto de un paciente. El primero parece pediculado. El paciente no es pediculado, pero son lesiones tan macroscópicas, tan bulky, que parecen que se pediculan, ¿sí? Sí, parece como si tuviera un cuello atrás. Y vos biopsiás esas lesiones y son lesiones realmente sangrantes, y a veces algo que tiene que ser realmente sencillo y mejorar al paciente termina complicándolo, ¿sí? A veces sí, a veces no, a veces traccionamos, pero lo ideal es sí, tener ciertos cuidados con el jugo, con la energía, para extirparlos. Por ahí, esas lesiones a veces es mejor no tomar una biopsia de la lesión, sino extirpar la lesión entera para evitar el sangrado, ¿sí? Y lo de abajo realmente no es una carcinomatosis. Esas son placas pleurales, pero que pueden simular enfermedad carcinomatosa. Hay una enfermedad asociada a las pestes, que son los derrames y las placas pleurales, ¿sí? Que no son malignas, son benignas, pero bueno, uno puede pensar o puede simular, ¿sí? Enfermedad oncológica. ¿Se entiende? Bueno, y acá nada, son dos pequeños videos que quiero que veamos de cómo se ve en la toracoscopía, ¿sí? Pacientes con enfermedad neoplásica. Este fue un paciente del Fiorito con antecedentes de un cáncer de próstata que viene con un derrame pleural pseudohemático, ¿sí? Y cuando hacemos la toracoscopía nos encontramos con ese pulmón con esas pequeñas lesiones, ¿ven? Son lesiones aisladas que de inicio no se veían, que las biopsiamos, confirmamos, y este paciente ve que el pulmón está todo atrapado. No expande normalmente. Entonces yo ya sé objetivamente que por lo menos intraoperatorio no lo puedo sellar, ¿sí? Y muy probablemente tampoco lo podamos sellar.
Esto es otro apartado de los draenajes pleurales neoplásicos, que son los pulmones atrapados. ¿Cómo manejamos eso? Porque estos pacientes van a seguir reproduciendo. Y que ahora lo vamos a ver. Y esta es otra carcinomatosis, ¿sí? Más difusa, ¿sí? Con un pulmón también que no expande adecuadamente, ¿sí? Entonces me impide a mí sellarlo intraoperatorio por lo menos. Lo que hacemos nosotros cuando no tenemos certeza de que la expansión es adecuada, le dejamos obviamente un drenaje, los ponemos en aspiración continua por 72 horas, y si el paciente logramos que expanda posteriormente con la aspiración, lo sellamos a través del drenaje pleural, que es una opción. ¿Bien? Si no, ¿A través del tubo? a través del tubo. Ahora vamos a ver las distintas formas que tenemos para sellar. Si bien la mejor manera de sellar es a través de la aerosolización de talco, que se llama poudrage, a través de la toracoscopía, tenemos otras opciones de sellar a través del drenaje, que con lo que se llama slurry de talco, o con biomicina, o con tetraciclina, que ahora lo vamos a ver. Hice un drenaje que dejaba un catéter al lado. Ahora leo el tubo de drenaje que dejaba una cargo y a través de ese le echaba. Nosotros a través del drenaje. Lo usamos a través del drenaje y sin mayores inconvenientes, con buenos resultados. De hecho, acá lo hemos hecho en los últimos pacientes. Sí, Con biomicina, que es lo que preferimos nosotros, y ahora vamos a ver por qué lo preferimos. Sí, ahora les voy a mostrar por qué. Bueno, ¿se entendió hasta acá? El gold standard es la toracoscopía. Una pregunta. Y Eso sería en caso de que en la BATS ves que no expande, digamos, sellar por el sellar por el tubo después. exactamente. Si la BATS tenemos adecuada expansión, aerosolizamos el talco, drenaje, y ese paciente igual lo aspiramos para mantener una buena presión negativa y una adecuada expansión pulmonar para aumentar la efectividad del sellado pleural. ¿Estamos hasta acá? Todo esto obviamente estamos hablando en pacientes que están en condiciones de tolerar un procedimiento toracoscópico, ¿sí? Muchas veces los pacientes estos no tienen un performance estatus adecuado para tolerar un procedimiento quirúrgico, tenemos diagnóstico por citología o por función previa, y a veces no tenemos diagnóstico, pero el paciente está en tan mal estado general que necesitamos de alguna manera controlar ese derrame, entonces colocamos un drenaje pleural, drenamos, si el pulmón en las placas está expandido, lo sellamos a través de... Pero lo ideal y lo que nosotros debemos tratar de proponerle a los pacientes es la toracoscopía con biopsia dirigida y sellado intraoperatorio. En el caso que no expanda es un problema. Sí, ahora vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos. ¿Sí? Bueno, y ahora está el gran tema, pleurodesis, ¿cuándo, cómo y con qué? ¿Sí? Igual, ¿hasta cuándo te le queda solamente un poquito de diafragma? Hay algunas guías y algunos trabajos que dicen que si vos obtenés una expansión mayor del 80%, estás habilitado a sellarlo. El problema es que el sellado no es más que la oposición de las dos hojas pleurales, y lo que vos generás es una gran reacción inflamatoria que pega a las dos pleuras, ¿sí? Y cuando vos dejás áreas que no están en la posición, lo que generás, dependiendo de la sustancia que uses, son loculaciones, y a veces eso se termina complicando, ¿sí? Entonces, pleurodesis, ¿cuándo, cómo y con qué lo hacemos? ¿Sí? Como vimos antes, la pleurodesis BATS es la más efectiva porque nos permite confirmar diagnóstico, permitir comprobar la expansión pulmonar y nos permite sellarlo. Pero obviamente requiere anestesia general y no todos los pacientes son candidatos. Si nosotros vamos a sellar intraoperatorio, como hablamos recién, el talco es la sustancia más versátil, con mejor tasa de pleurodesis química, ¿sí? Pero también es la sustancia con más índice de complicaciones. Dependiendo del tamaño de la molécula de talco, se dice que el talco que usamos tiene que la molécula debe ser mayor a 15 nanómetros, ¿sí? Porque moléculas menores a 15 nanómetros tienen capacidad de pasar a la circulación sistémica y terminar haciendo la complicación más grave del sellado con talco, que es el distrés respiratorio, ¿sí? Pero también genera complicaciones locales, los famosos talcomas o empidemas asociados a la pleurodesis con talco, que realmente son complejos y difíciles de tratar. Por eso, nosotros con Sebastián lo que hacemos es, obviamente, bajo visión directa y con expansión pulmonar correcta, usamos talco, no hay duda. Pero cuando no tenemos certezas de la expansión pulmonar
o vamos a sellar a través del drenaje, usamos bleomicina. La bleomicina tiene ciertas características similares al talco con menos complicaciones locales que el talco. O sea, siempre que lo difieren hace bleomicina. Nosotros siempre que hacemos... Exactamente. Y acá tenemos las distintas opciones o las distintas sustancias propuestas para hacer fluorodesis química. Talco pulverizado, que es el Pudrash, 80-95% de eficacia, muy barato, muy eficaz, fácil disponibilidad. Pero como les contaba antes, esto de los nanómetros y los micrómetros, ¿sí? Pueden asociar distrés respiratorios y obviamente requiere toracoscopía, ¿sí? El talco es... De la de Facu. No lo sé, pero se absorbe se absorbe, sí, y pasa y distresa al paciente, hace un distrés respiratorio que no es muy frecuente, pero se ve. De hecho, hemos tenido pacientes que se distresaron por quirúrgico, que requieren ventilación. Perdón, no se escuchó muy bien qué preguntó Facu. ¿Cuál es la fisiopatología del distrés asociado al talco? Claro, ¿por qué no da? La verdad que no. Tiene que ver con el tamaño, no entendí. El tamaño tiene que ver por el paso a la circulación. Eso tiene que ver con el tamaño. Después la fisiopatología se las debo, si quieren la buscamos entre todos y vemos. Pero bueno, es la complicación más grave que puede tener un paciente, y obviamente estos son pacientes muy border, donde uno está haciendo un procedimiento paliativo para que mejore sus últimos días de vida, y no está bueno que uno se encargue de terminar con la vida del paciente antes. El talco en suspensión, slurry, también es barato, fácil disponibilidad, fácil de aplicación, pero también tiene mayores complicaciones. ¿Es lo mismo? Sí, la suspensión, lo que vos haces son, la dosis que usamos nosotros es entre 3.5 y 4 gramos de talco, se diluyen en 50 o 100 mililitros de solución fisiológica, y eso se pasa a través del drenaje, se clampea el drenaje y se pide al paciente que movilice. El problema es que si vos no tenés una adecuada expansión pulmonar, hace los famosos talcomas, y ahí tenés complicaciones posteriores a la colocación del talco en solución. Por eso nosotros preferimos no usarlo, y es verdad que la mayoría de las guías no lo aconsejan, y aconsejan otro tipo de sustancias en suspensión para la utilización o para el sellado a través del drenaje pleural. ¿Sí? Nosotros obviamente usamos el talco pulverizado, la suspensión no la usamos actualmente. Tengo un recuerdo en mi cabeza ya en nuestros inicios con Seba, si Seba está ahí escuchando la clase, por ahí lo puede confirmar. Alguna vez hemos mezclado talco y iodopovidona, ¿sí? Pero bueno, éramos muy chicos. Y la iodopovidona está indicada como un método para hacer una fluorodesis química, ¿sí? Hay que hacer una solución de iodopovidona y solución fisiológica, pero tiene algunas complicaciones, ¿sí? Como el dolor, shock, y han descrito neuritis ópticas asociadas a la iodopovidona, ¿sí? Me mataste, Paco. Lo que sí, cuando yo era residente en el Ferrer, comparamos la utilización de iodopovidona en solución contra el talco quirúrgico, y nosotros en el hospital habíamos tenido unos buenos resultados. La verdad que ahora la usamos con iodopovidona, ahora la usamos poco. Y nosotros preferimos usar la bleomicina cuando tenemos que sellar con una solución, ¿sí? Tiene una eficacia similar al talco, ¿sí? Al slurry y el talco, pero bueno, lo que tiene es que es más cara y es más difícil de conseguir, pero a la efectividad que tiene, la verdad que es adecuada, ¿sí? Otras opciones son el nitrato de plata, sangre autóloga del paciente, hidróxido de sodio, que es extremadamente doloroso, ¿sí? Pero bueno, sí, pero está descrita la utilización de sangre autóloga como método de fluorodesis química, ¿eh? Aparentemente, sí, de hecho cuando uno tiene que hacer una decorticación por un problema crónico, cuesta un poco entrar en la calidad. Bueno, estas son las opciones. Nosotros personalmente usamos el talco pulverizado con Seba cuando podemos hacer VATS, que es nuestra elección en el diagnóstico y tratamiento de estos pacientes, y cuando nosotros no sellamos intraoperatorio o no le podemos proponer VATS al paciente y decidimos ir directamente al drenaje pleural y sellarlo a través del drenado una vez que tenemos certeza de expansión pulmonar, usamos bleomicina. Nosotros usamos 3 ampollas diluidas en 100-150 mililitros de solución fisiológica. Hay guías que dicen que hay que usar hasta 6 ampollas. Nosotros con este método tenemos buenos resultados de sellado.
Bueno, y las otras opciones son, como hablamos antes, el PTAC, que es la versión torácica del PIPAC, que es la quimioterapia aerosolizada. En el tórax, o esta foto que demuestra lo que es el HITOC, ¿sí? Que es lo mismo del HIPEC, que es la quimioterapia hipertérmica dentro del tórax, que si bien está indicado en mesoteliomas pleurales como tratamiento, después de hacer o la pleuroneumonectomía, o después de hacer decorticaciones o pleurectomías amplias para control de la enfermedad, ahora vamos a ver algunos trabajos donde básicamente Sugar Baker, que es el que maneja todo esto, lo ha hecho en distintos tumores, como tumores tímicos, carcinoma tímico, mama, ovario, ¿sí? Que podría reproducirse, entre comillas, en nuestro ambiente. La técnica es similar al Calipec vuestro la técnica es muy similar. Después de hacer sí, 45 minutos, acá la técnica descrita son 60 a 90 minutos a 45 grados, doxorubicina o cisplatino, algunos hablan de mitomicina C, y es lo mismo, poner en el tubo un catéter de entrada, un catéter de salida, y que recircule. La técnica es la misma. Y está puesto por dos catéteres, o sea, cierra la toracotomía y son dos catéteres. Se aproxima la toracotomía, se pone un Steridrape y se ponen dos catéteres distintos. Un catéter de entrada, exactamente, un catéter de entrada y un catéter de salida. HITOC. Bueno, nada, esto es un trabajo que habla del PTAC, ¿sí? Que tenemos un paciente que no está en condiciones, querés sellar por el tubo, no tenés fluomicina, ¿qué preferís? Y yo usaría iodopovidona. ¿Iodopovidona? Sí. Ah, la tiraste como histórico, pero todavía lo usás. No, todavía lo usarías. Yo todavía lo usaría, creo, sí. El hidróxido de sodio lo dejaría por último. Usé muy pocas veces el hidróxido de sodio y vi tanto dolor y vi tantas cosas feas que lo dejamos de usar. De hecho, nuestra conducta es aerosol de talco, leomicina, y creo que se va a estar de acuerdo conmigo, iodopovidona. Y si no tuvieras leomicina, no harías talco. No. Talco no haría porque vi complicaciones de los talcomas y es muy difícil de solucionar. Talco solo no haría. Lo hicimos, ¿sí? No estoy diciendo que no, lo hemos hecho en su momento, pero no nos gusta. Creo que se va a estar de acuerdo en eso también. ¿Y cómo haces el de iodopovidona? ¿Cuánto le pones y por cuánto tiempo lo cerrás? 70 mililitros de solución fisiológica en 30 mililitros de iodopovidona. Y eso se instila dentro de la cavidad pleural, se clampea el drenaje, que se moviliza el paciente y después se drena y se deja aspirar ¿Cuánto tiempo? Nosotros lo dejamos entre 4 y 6 horas. Ah, claro. También hace mucho, cuando hacíamos las bullectomías en los pacientes con neumotórax recidivados, lo que hacíamos era, después de la bullectomía, poníamos una solución de iodopovidona dentro de la cavidad torácica para hacer una pleurodesis de esos pacientes y que ya no lo hacemos más. Eso lo hacíamos también antes con SEO. Ahora está la mecánica. No, usamos mecánica, abrasionábamos y le metíamos la solución de iodopovidona, que también está escrita, no es que no hacíamos locuras, pero bueno. También, obviamente, expones a tener más complicaciones, qué sé yo. Uno va aprendiendo con los años. Este trabajo lo que hace es validar la técnica de PIPAC en el tórax y ver si la aerosolización de los distintos fármacos, que generalmente es doxorubicina en el PITAC, puede llegar a los tejidos y se mantienen los tejidos. Se hizo en modelos de chancho y la conclusión es que sí, que el PITAC es factible, ¿sí? En la utilización de carcinomatosis pleural. Obviamente, como siempre, todos se escriben en mesotelioma, pero bueno, podría utilizarse en ciertas carcinomatosis como los ovarios, ¿sí? No sé si como procedimiento curativo, pero sí como procedimiento paliativo sin tener que sellar al paciente. Y este trabajo es un trabajo que lo que hizo fue una evaluación de múltiples trabajos que hablan sobre el HITOC, ¿sí? Son un total de 25 trabajos para hacer un gran metaanálisis. Y lo que llama la atención es que el grupo de Sugar Baker es un cirujano torácico del Brigham de
el Brigham de Boston, si no me equivoco, y que es un referente junto con Valerie Rush y otro médico que se llama Rajá Flores en lo que es patología mesotelial y carcinomatosis. Son hermanos. Uno se queda con el tórax y el otro se queda con el abdomen. El otro es de Washington, el del abdomen. Así que no sé si este será también de Washington o de otro lado. No, este está en Boston, en el Brigham Women's. Y lo que llama la atención es que si bien ustedes ven que la gran mayoría de los trabajos están en relación al mesotelioma pleural maligno, acá hicieron o evaluaron pacientes con ovario, cáncer de mama, timomas, ¿sí? Y lo que plantean es que en estos pacientes, ¿sí?, la conclusión es que es un procedimiento efectivo para controlar el derrame pleural y aumenta la sobrevida global de estos pacientes y aumenta la sobrevida libre de enfermedad de estos pacientes. O sea que es un procedimiento que es reproducible y con ciertas mejorías, supongo que esto, yo tengo cero experiencia obviamente, en ciertos pacientes muy bien seleccionados tendrían algún beneficio como tratamiento específico de los derrames pleurales neoplásicos. ¿Cuál es la diferencia exacta entre el PITAC y el HITOC? El PITAC es el PITAC o el PIPAC, que en realidad es PITAC, en el abdomen, lo que hace es, con un aparato, esto se desarrolla en Alemania, no me acuerdo el nombre de quien desarrolla todo esto, aerosoliza en forma con hiperpresión una determinada sustancia inotáctica, por decirlo de alguna manera, dentro de la cavidad, aumentando la absorción de esa sustancia. Sí, yo también. Sin hipertermia. Se aerosoliza dentro de la cavidad. Es la terapia intraabdominal que tenemos en el abdomen. Ese es el PITAC y el HITAC es el IPEC. El HITOC es el HITOC. El HITOC, exactamente. Entonces, el PITAC es a través de tiene que ser todo por trócares cerrados para que vos puedas aerosolizar a hiperpresión. Entonces, aerosolizás y lo que demuestran los trabajos en el tórax es que sí, la persistencia del agente oncológico, de la droga oncológica, persiste y penetra en los tejidos y podría tener algún desarrollo en cuanto a la evolución de la enfermedad. El que tiene experiencia con esto es Javier Taipe, como con PIPAC, ¿sí? En el abdomen, ¿sí? En el cruce lo hicieron y creo que Seba debe tener algo de experiencia también. Bueno, y una pregunta más de eso. ¿sí? Tengo una pregunta más. ¿Hay algún tipo de selección del paciente? ¿Hay un índice de carcinomatosis dentro del tórax como hay en el abdomen? ¿O a cualquier paciente le puedo hacer estas terapias? En estos trabajos no leí que haya índices de carcinomatosis, lo que sí obviamente evalúan es el performance status del paciente, la posibilidad de recibir el tratamiento oncológico, pero no hay ningún índice de carcinomatosis. De hecho, cuando en los pacientes, o por lo menos yo no lo leí, en pacientes en lo que son mesoteliomas pleurales, aparte del tratamiento les asocian procedimientos de Bulky o citorreductivos, ¿sí? Vale. Para mejorar el tratamiento. Y por el HITOC, creo que era el IPEC de tórax. ¿Hace el citorreducción también? ¿No? sí, en algunos pacientes sí, en otros no. No tiene un límite como en el abdomen que tenés que quedar todo menor a 2,5. No, ahí no planteaba límites. Hacían la citorreducción y el tratamiento. Citorreducción lo que se pueda y después les Sí, y la citorreducción obviamente en estos casos son de corticaciones y pleurectomías. ¿Sí? Y hay en algunos de esos trabajos lo que hacían era HITOC posterior a pleuroneumonectomía, ¿sí? Cirugías muy grandes del mesotelioma que implica la neumonectomía más la pleurectomía parietaria y vesiral, obviamente, más la pericardiectomía, más la recesión del diafragma, reemplazo del diafragma y del pericardio, y a eso le hacían el HITOC con platino. Hachazos. Tremendo. Pero bueno, nada, todo esto es para saberlo y para estimularnos un poco. Y terminamos con el pulmón atrapado. ¿Qué pasa, como dijo Mariana, en estos pacientes que nosotros queremos o intentamos sellarlos, pero realmente no los podemos sellar porque no expande el pulmón, ¿sí? Y va a seguir reproduciendo y no podemos controlar sus síntomas. ¿Y por qué el pulmón queda atrapado? Por falla de expansión pulmonar por el PIB pleural neoplásico, obviamente. Hay múltiples opciones de tratamiento dependiendo de la histología. Básicamente es que si el pulmón atrapado está en relación a un mesotelioma, uno le podría proponer una pleurectomía o una decorticación para tratar de expandir ese
pulmón y después tratamiento oncológico para mejorar la sobrevida, pero básicamente las carcinomatosis pleurales secundarias, como las que vemos habitualmente, pulmón, mama, ovario, no tiene indicación una pleurectomía. Entonces nosotros tenemos que ver cuál es la mejor opción para el drenaje de ese líquido y mejorarlo sintomáticamente al paciente, ¿sí? Y lo que se proponen son, pleurectomías versus catéter permanente, mesotelioma, eso es discutible, pero realmente en los pacientes que tratamos nosotros, lo que discutimos son toracocentesis regladas versus los catéteres permanentes, ¿sí? Esta es una imagen de un paciente con un derrame pleural, ¿sí? Que después del procedimiento queda la falla de expansión ahí abajo, ¿la ven? No es una grosera falla de expansión, hemos visto mayores fallas de expansión, pero bueno, esto es para ejemplificarlo. Y muchas veces lo que pasa también, y a todos nos pasó, es que un paciente con un gran derrame, lo punzan, lo drenan, placa control, neumotórax. Y no es un neumotórax, es esto, ¿sí? Es la falla de expansión pulmonar. Entonces, eso es muy importante identificarlo porque no tiene ningún criterio colocarle un drenaje pleural a un pulmón. Sí, a veces nos complicamos sin querer, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta, junto a lo que hablamos antes con los criterios del aire. Bueno, esto ten en cuenta a las 3 de la mañana. Esto, ahí depende de la capacidad de uno, de diálogo y de conocimiento. Pero a veces no tiene sentido ponerle un drenaje porque lo que va a pasar es que el pulmón va a seguir inexpansivo con el drenaje puesto, ¿sí? Bien. Si uno hace la toracocentesis y sabe que se manejó bien, por ahí no está seguro que no entró aire, pero lo realizó. Es que vos te das cuenta cuando es un neumotórax y cuando es una falla de expansión, sí. Y lo que vemos acá son los sistemas verdaderos de IPC o de catéteres permanentes, que son catéteres siliconados que se tunelizan siempre por anterior, que van conectados a un drenaje que el paciente lo que hace es vaciarlo, ¿sí? Para mejorar los síntomas cuando está. Y lo que ven a la derecha es un catéter pleural permanente a lo argentino, ¿sí? Con un argyle, un prolongador y una válvula de Heinrich. Exactamente. Personalmente, sí, es la que traje yo. Personalmente, las veces que lo hicimos en el hospital nos fue muy mal, porque se termina infectando, sopla, progresa el tumor por el catéter y tienen. Entonces, creo que si uno no tiene los verdaderos elementos para hacer un catéter IPC y el paciente tiene que entender cómo manejar un catéter pleural permanente, la mejor opción son la toracocentesis reglada, ya que estos pacientes, obviamente con atrapamiento pulmonar, tienen un pronóstico muy, muy malo en las próximas semanas puede ser el diagnóstico, ¿sí? Entonces, como conclusiones, siempre debemos confirmar el diagnóstico antes de terminar la terapéutica en un derrame pleural, ¿sí? Eso es general, pero más en esto, porque a veces le ponemos un tubo a un paciente con un derrame pleural maligno sin filiar el diagnóstico y entramos en una vorágine de complicaciones, y la idea no es esa, sino la idea es controlar síntomas en un paciente que tiene una alta mortalidad a corto plazo. Las múltiples opciones terapéuticas que desarrollamos se adecúan a cada paciente y obviamente si uno le puede proponer al paciente la toracoscopía, que es el gold estándar hoy por hoy, la falla de expansión pulmonar es una contraindicación formal para la pleurodesis de un paciente. Y eso hay que hacérselo entender a los clínicos y a los oncólogos. Que a veces tenemos al paciente punzado, el pulmón no expande, va a oncología y vuelve rebotado. El oncólogo me dijo que me tiene que sellar. Y entramos en un peloteo de paciente que es tremendo, ¿sí? Pero eso se les mete en la cabeza, porque también alguna vez hemos intentado sellar a un paciente que no había que sellarlo y no tiene ningún sentido. Todo lo que hablamos en algún momento lo hicimos. La pleuresia a través del drenaje pleural, si hay que realizarla, la bleomesía es una opción válida con similares resultados al talco quirúrgico, como vimos antes en la tabla esta que presentamos, ¿sí? Y el HITOC y el PITAC son tratamientos promotores de ciertos tumores como tratamiento específico de estos pacientes. Muchas gracias.